Son 9 de la mañana con 12. Mac vende, Mac sabe, ya lo saben, vende, no, en fin, casas, departamentos, pero también está metido en el tema de los terrenos, de las fábricas, de los depósitos y de los almacenes. Y hay gente que tiene almacenes de todo tamaño, me refiero a privados, pero también el Estado necesita almacenes y el Estado alquila almacenes para sí. Ese es el tema que vamos a tratar con Mac. Digo esto ¿por qué? Porque hay edificios completos que el Estado necesita alquilar. Me lo va a contar con más detalle Mac. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo andas? Bien, bien, siempre contento. En verdad, siempre con fe, avanzando. Con mucha expectativa, pero siempre con fe. Todo el mundo tiene miedo a que alquile un local y que el inquilino no te lo pague. Eso es un temor normal y para eso están las cláusulas, penalidades y las moras. Pero la gente también tiene miedo de alquilarle a alguien muy rico y muy poderoso. Ejemplo, los supergrupos económicos. Por si hay un problema, me chanca, no me paga. O el Estado, que es el grupo económico más grande de la historia del Perú, siempre va a ser el Estado. ¿Cómo es eso de alquilarle al Estado? El panorama hay que verlo completo. El mayor contratante que hay en el país es el Estado, en todos los sectores. En el tema de arrendamientos es igual. El mayor arrendatario es el Estado. Hay que hacer un proceso limpio. Ahorita vamos a ver lo que es un proceso limpio. Pero la necesidad del Estado de ir creciendo y desarrollando, ir cambiando y sobre todo ir evolucionando hacia lo que es un Estado más moderno, hemos visto que el Estado ha mudado sus oficinas eventualmente del Poder Judicial, los ministerios. Estamos levantando un poco el estatus del ambiente donde trabaja la gente del Estado, cosa que estuvo durante mucho tiempo relegada. ¿Por qué? Porque hubo una época donde el Estado no pagaba los alquileres, era un problema alquilar o hacer contratar con el Estado, no había normas claras para poder ver y uno no quería contratar con el Estado. Hoy la situación es totalmente diferente. Tenemos un Estado que tiene recursos, que tiene posibilidades y sobre todo están empezando a valorar mucho más el valor humano de la gente. El trabajador del Estado tiene una serie de beneficios y tenía algunos problemas. Hoy está teniendo más beneficios porque está mejorando su ambiente laboral. Ese es el panorama general. Para poder contratar con el Estado hay que tener en cuenta dos cosas. Es una licitación o una contratación directa. Y la gente habla una contratación directa como que fuera que se coludieron. El tema del alquiler al Estado normalmente tiene que ser por contratación directa. Ya, quiero explicar lo siguiente y que me ayude esto a explicarlo al Estado. La gente cuando dice alquilarle al Estado, la gente cree que es al gobierno, es decir, al Poder Ejecutivo. Y en el Poder Ejecutivo le voy a alquilar al ministerio tal. Pero el Estado es el Banco de la Nación, el Estado es Ocinermin, el Estado es el Ministerio de Vivienda, el Estado es el Estado puede ser la policía, el Estado puede ser cualquier organismo estatal, es del Estado. Entonces, te voy a ejemplificar oficinas de RENIEC, oficinas del Jurado Nacional de Elecciones, oficinas de toda índole, es el Estado. Así es. Entonces, ellos necesitan locales, o necesitan oficinas, o necesitan almacenes, necesitan algún sitio donde poder trabajar. Y ellos requieren los servicios de que alguien los ayude para poder ubicarse. Primero hay que ver, la gente habla contratación directa como que fuera wow, se coludieron para hacer algo. No, el Estado requiere una oficina en determinado sitio, con determinadas condiciones. Entonces, cuando salen los términos de referencia del contrato que se va a firmar, que es la base de cualquier contratación, encajan dentro de lo que es la propiedad que está en el mercado. Porque por gusto saca una contratación directa, un término de referencia a algo que no existe. Porque algo que no existe no se va a conseguir. No se puede importar un inmueble, no se puede generar más área de la que no existe. Por eso muchos ven contratación directa como diciendo se coludieron. Primera parte, entender que la contratación directa es la manera más práctica y más sencilla de poder construir un inmueble. 1. 2. Hay que evaluar el proceso que se sigue. Normalmente las instituciones tienen requerimientos, nombran comisiones dentro de la institución que requiere el área o el servicio de almacén y sale a buscar el mercado. Ubica la propiedad que requieren y se hace una conversación directa sobre los documentos que necesito, existe lo que está, los papeles, que no tenga cargas, que no tenga gravamen, que la ley permita, que cumpla la defensa civil,
que esté todo en orden. Teniendo todo en orden, se ve y se hace los términos de referencia del contrato. El término de referencia del contrato es lo que dice correcto de contrato. Tantos metros a tal precio. Porque dentro de las negociaciones que hay, que se entienda que no son negociaciones bajo la mesa, son negociaciones de un tema práctico para que el tema sea real y viable, eso hace que se logre un resultado para que el Estado pueda modernizarse y pueda mejorar en cuanto al tema de infraestructura y atención. Ahora, los montos y los plazos. Normalmente el Estado te alquila en soles. Siempre hay el miedo de que se devalúe la moneda. Y el Estado normalmente te alquila por un tiempo largo, es decir, 3 años, 4 años, 5 años. Y está el temor de que te deje de pagar porque hay un funcionario sinvergüenza que te va a comenzar, lo voy a decir de manera sencilla, cobrar una coima para pagarte porque te acobota, te deja de pagar y ponte a hacer cola o hazle juicio al Estado y gánale y tal. Esos son los temores. Esos son los temores, por eso es importante asesorarse bien. O sea, en MAC tenemos un área específica de lo que es atención, propiedades que alquila o que toma el Estado, para poder tener un contrato bien hecho y no tener esa preocupación. Pero hay que aclarar un par de cosas. Primero, el Estado, el primer contrato que firma siempre de alquiler tiene que ser por 3 años. Y ese es un problema para el país, ya no para el Estado, porque el sufre es todo el país. Yo tomo una oficina, la oficina la tomo en gris, que quiere decir en gris que no está implementada. Hago el contrato y no puedo hacer contrato por 4 años, 5 años, porque la ley no permite. El primer contrato tiene que ser por 3 años. Y al firmar por 3 años, implementé la oficina, vencido el tercer año, me suben el alquiler y todo lo que invertí lo pierdo. Ese es un problema que debería cambiar la ley y de ser un poco más flexible para poder ver instalarse. Porque el Estado que se instale en un sitio se tiene pues que mudar y no siempre hay para mudarse. El Estado paga los alquileres y no depende de un funcionario en la medida que el contrato esté bien hecho. Normalmente se demoran pagar un poco el mes de enero porque es el nuevo presupuesto, pero con un contrato bien hecho la partida está y se pagan los alquileres. Hoy esa preocupación. ¿El Estado paga automático o tienes que estar llamando todos los meses a cobrar? No, paga automático. Hoy hay un tema que la ley te exige que tú pagues primero tu impuesto para que después te pague el inquilino. Eso es a todos. En todos los casos, y vemos casos donde gente emite sus recibos, paga su impuesto de la renta, que es el 5% para la persona natural, y no le pagan. Y eso es un problema. Ha cambiado la ley. A partir de enero del próximo año el tema va a ser diferente. Uno va a pagar los impuestos con lo que cobra, no con lo de vengado. Es una parte importante. Pero hoy día es más o menos automático. Uno emite el recibo y se demoran 3-4 días en pagar. Hoy no hay problema, salvo el mes de enero. Siempre el mes de enero es un problema en todas las instituciones públicas, pero siempre pagan, están al día. No se escucha, estamos en el mercado 39 años y hoy día no escuchamos ningún problema que no paguen. Hoy día los procesos son muy transparentes, las instituciones se cuidan. Hemos visto y hemos escuchado muchos casos y hoy esos casos no se presentan o se maneja el tema con más transparencia de lo que había antes, porque hoy día se entendió que se requiere mejorar las instalaciones del Estado. El Estado cambia de gobierno, el nuevo gobierno no me va a querer pagar, no me paga para abusar de mí. Porque el inquilino no es el gobierno que está de turno, es el Estado, es el Ministerio de la Producción, es el Ministerio de la Producción del país, no es el Ministerio de la Producción de la Presidenta o del Ministro, es el Ministerio del país. Y hoy día vemos una modernización del Estado en todos los aspectos, en salud, en justicia, en los ministerios. No, además los ministerios son lugares muy antiguos que muchas veces están en el centro de Lima. Ahora la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, necesita espacio, vienen elecciones, necesitan espacios la ONP, necesita espacio el Jurado Nacional de Elecciones, necesita espacio RENIEC, necesita espacio... O sea, el Poder Judicial, imagínense la Fiscalía, hay edificios completos que necesitan tener oficinas y equipamiento, y también está que Lima ha crecido, hay 1 millón, cuando nosotros hemos visto estos ministerios que están tan cercanos al centro de Lima pues en la década del 70, ¿cuánto tenía? 4 millones de personas.
En el 80, ¿cuánta gente? El día de hoy yo me he quedado espantado cuando me dicen que Lima es una ciudad de casi 14 millones de personas. Entonces, el Estado requiere dar servicios a esas millones de personas. Hay un caso que mencionaste, el Palacio de Justicia. La pregunta es, ¿qué justicia puede impartir un juez en un edificio que no tiene ascensor? Que los baños no funcionan, que está hacinado, que tengo rumas y rumas y rumas de papeles. Entonces tenemos que dar las facilidades para que los entes del Estado nos puedan servir mejor a la sociedad. Ese es tema 1. Tema 2, tenemos que abrir oficinas descentralizadas que están abriendo. Vemos por toda la ciudad, vemos fiscalías, o vemos salas. Entonces, están mejorando. Y están mejorando porque el Estado tiene recursos y están mejorando porque se está cuidando su gente. Pero la parte más importante que entender es que hay que hacer el proceso adecuado para que el tema llegue a buen término. Y para que llegue a buen término hay que asesorarse. Eventualmente con MAC o cualquier inmobiliaria que sepa, pero asesorarse para poder lograr el tema. Y es viable mudarse. En MAC tenemos un área especializada en ese tema. Correcto. Ha sido muy amable, Moisés. Un temita último. A ver. Tengo un cliente desesperado que tiene $2 millones para comprar propiedades entre $200 y $400,000 para alquilar. Ese cliente está desesperado, está la propiedad con inquilino o sin inquilino, cualquier local comercial, en esta semana se cierra al contado. El que tenga, MAC tiene el comprador. Tiene que ser, así tenga inquilino dentro. Con inquilino o sin inquilino, un local comercial, hay compradores que necesitan. La renta que generan los locales, eso lo hablamos hace un par de semanas, es interesante. Y alguien quiere hacer un callado, sacar su plata y tener la plata y darle el contrato a un nuevo propietario, tengo la persona que quiere comprar. Esta persona cree en que la tierrita, el cementito es lo que vale. Así es. Listo, muy amable. 9:24, gracias, Mac.